Aló, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a meditar ya la palabra del Señor. Ahí va a salir en pantalla también donde se va a encontrar el mensaje, ¿cierto? La palabra del Señor. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor que se encuentra, amados hermanos, en Habacuc, capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahí los que están ahí conectados también nos pueden ayudar a decir si se está escuchando bien, ¿ya? Si se escucha muy fuerte la alabanza, nos avisan nomás y acá lo regulamos, ¿ya? Aleluya, gloria a Dios. Ya, creo que ahora sí se está escuchando bien. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Mis amados hermanos, vamos a pasar a meditar, ¿cierto? En un momento, en un trozo de la palabra del Señor. Ya, nuestra hermana Judith Salazar dice que sí se escucha bien, ¿ya? Vamos a compartir unos versículos que está ahí en Habacuc, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amén. Dios bendiga a todos los que están ahí conectados, los que, cierto, anhelan escuchar palabra del Señor en esta hora de la mañana. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en Habacuc capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Vamos a darle lectura nuevamente a estos dos versículos, ¿cierto? Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén y amén. Que el Señor, ¿cierto?, bendiga esta porción de la palabra en nuestras vidas, ¿cierto?, y podamos ser bendecidos a través de ella en esta hermosa mañana que el Señor nos permite compartir, ¿cierto?, su preciosa y bendita palabra. ¿Cierto? Mire, aquí en medio de esta oración del profeta Habacuc, ¿cierto?, podemos ver cómo este profeta, ¿cierto?, hacía mención, ¿cierto?, en el momento que Dios le empieza a mostrar, amados hermanos, al profeta Habacuc, cómo él obraba en su justicia. Amén. Hace días atrás compartíamos este mensaje en el culto, aquí en la iglesia, y me quedaba, ¿cierto?, metido con esta parte de la oración de Habacuc, donde Habacuc empezó a ver, ¿cierto?, en medio de todo su reclamo, él, ¿cierto?, en medio de sus quejas que él hacía a Dios, aún hasta protestas que él realizaba a Dios, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Habacuc empezó a hacer protestas y a quejarse contra Dios, donde él muchas veces miraba, ¿cierto?, la injusticia que pasaban en la tierra, ¿cierto? En ese entonces en Jerusalén, ahí en Israel, él miraba, ¿cierto?, y muchas veces prosperar a los impíos, a los que hacían mal, ¿cierto? Muchas veces le iba mejor que a los que muchas veces se esfuerzan con hacer el bien. Y yo creo que en este tiempo pasa lo mismo. Eso mismo pasa en este tiempo para con nosotros, que muchas veces, ¿cierto?, vemos a los que hacen iniquidad, a los que hacen perversidad, a los que hacen mal, ¿cierto? Usted lo ve prosperar, que no son alcanzados, que no hay justicia sobre ellos, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que muchos nos ponemos también en ese caso, que también muchas veces nosotros decimos: ¿dónde está la justicia? ¿Cierto? Yo me ha tocado ver muchas veces en las redes sociales cuando pasan cosas desagradables, ¿cierto? Y muchas veces no se hace justicia. He visto ahí los comentarios cuando salen y la gente dice y escribe ahí, ¿cierto?, ¿dónde está la justicia? No hay justicia en esta tierra, en este país, ¿cierto? Pero déjeme decirle que ante Dios nada hay oculto. Nada hay oculto. Amén. Y aquí vemos, amados hermanos, cómo Dios le hace mostrar, amén, al profeta Habacuc cómo él actúa en su justicia. Si nosotros muchas veces comprendiéramos
Amén. Todo lo que muchas veces nosotros vemos en nuestro entorno, cuando hay enfermedades, cuando hay catástrofes, cuando hay desgracia, amados hermanos, usted podría comprender, amén, cuando Dios nos abre nuestros ojos y vemos lo espiritual, y muchas veces vemos, cierto, que hay cosas que suceden porque son juicios de Dios, porque viene la ira de Dios, amén, nosotros quedaríamos asombrados. Y por eso aquí, cuando el profeta Habacuc se quejaba, ya Dios determinó de mostrarle sus ayes. Amén. Él decidió mostrarle cómo él obraba ante la injusticia. O sea, mire, hay un dicho que dice, muchas veces mire, estos dichos se escuchan en el mundo. Hay muchas veces gente que cree, amén, y Dios nos ayude como pueblo evangélico, como pueblo cristiano, porque muchas veces, amados hermanos, hoy día ya no hay temor. Hoy día ya no hay temor, ¿cierto?, por hacer el mal, inclusive en el caminar del evangelio. Hoy día ya no hay temor, ¿cierto?, con nada, ¿cierto? Y yo me acuerdo siempre unos dichos que se dicen en el mundo, unos dichos que la gente, amén, que no son cristianas, muchas veces dicen, Dios tarda, pero igual se acuerda, Dios obra. De alguna manera u otra, Dios hace actuar su justicia. También hay un dicho que dicen, Dios no castiga a palo, así, pero castiga. ¿Se da cuenta? Dios no castiga a palo, pero Dios castiga. Entonces, hasta la gente tiene temor y se da cuenta que por algo vienen las cosas. Oiga, si usted va a la Biblia, cuando caen tizoncillos, usted sabe los que trabajan en productos, ¿cierto?, en producciones, en la Biblia habla de eso. Cuando cae tizón en la siembra. Cuando cae tizón en la siembra, acá la pastora me está ayudando, cuando cae el famoso tizoncillo, lo que cae en la siembra, dice la palabra del Señor que eso está ahí escrito. En la palabra de Dios habla del tizoncillo. Gloria a Dios. Entonces, hay cosas que nosotros muchas veces no comprendemos y decimos, ¿a dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Pero déjeme decirle que usted y yo tenemos que saber esperar en Dios. Dios siempre abroga por nosotros, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Si muchas veces usted ve que hay alguien que tanto le hace daño y no ve la justicia de Dios, déjame decirle que por algo, porque Dios tiene misericordia. Mire, yo recuerdo hace un tiempo atrás, amados hermanos, nos estaban haciendo tanto mal a nosotros. En un tiempo que estábamos pasando como familia, estábamos viendo todo el mal que nos estaban causando. Y estábamos nosotros viviendo un tiempo de mucha angustia, de mucho dolor, porque muchas veces usted ve, ¿cierto?, los pastores publican sus fotos pasándolo bien allá, pasándolo lindo, pero usted dirá, esto no sufren nunca, no, están equivocados, amén, porque ahora hay una diferencia, que muchas veces uno no publica los sufrimientos, uno no publica las luchas, uno no publica, ¿cierto?, la angustia, pero sí hay sufrimiento, sí hay lágrimas, sí hay dolor, bendito sea el nombre del Señor, sí hay. ¿Y por qué uno se goza en el Señor? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir adecuado a todos los tiempos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces nosotros en un tiempo, amados hermanos, como les digo, que estábamos viviendo un tiempo muy, muy mal con mi esposa y las pruebas lo tenían agobiados, estábamos sumamente mal. En una ocasión estábamos los dos y casi así, nos mirábamos los ojos y nos decíamos, ¿por qué tenía que pasarnos esto? Y con los más cercanos, y con ellos hemos compartido hasta la mesa, no sé, le hemos dado todo, ¿y por qué tienen que pagarnos así? Y tan cercanos, amén, y tan cercanos. Entonces nosotros mirábamos y mi esposita me decía, mira, y los vemos a ellos como si nada, que están, claro, siendo prosperados, que le está yendo bien en todo, amén, pero ¿y por qué? Porque muchas veces uno espera, ¿cierto? Dígame, a lo mejor, ¿cierto?, que usted no va a pensar, que a lo mejor usted ya lo ha pensado, a lo mejor, ¿cierto? Que nosotros queremos ver la defensa de Dios inmediato, ¿cierto? Que si nos hacen algo, queremos ver que Dios nos defienda al tiro. Gloria a Dios. Pero no, Dios es fiel, Dios sabe cómo defender, cómo actuar. Ya, entonces, como les digo, nosotros sufriendo tanto, y más por las personas que nos hacían daño y ellos vivían como si nada, lo veíamos que muchas veces estaban prosperados, ¿cierto? Y en una ocasión, mi esposa llega, me dice que tuvo un sueño. Y ella me contaba, mientras en la conversación estábamos, la pastora me conversaba, me decía que había soñado,
que había venido una ola grande y que se llevaba todo el producto del trabajo y corría peligro en las vidas de ellos. Una ola, usted sabe, como un tsunami, algo así. Entonces, cuando mi esposa me contó ese sueño, yo inmediatamente, le dije a la pastora, ¿sabe qué? Vamos a tener que orar. Oremos, pongamos una oración y pidiendo misericordia por estas personas. Por esta persona, ¿por qué? Porque, hermanos amados, si Dios permitió mostrar ese sueño a mi esposa, ¿cierto? Es para que nosotros podamos interceder. Nosotros no podemos decir, ay, si el que me hace algo ya, no, acuérdate que te va a caer el mal. Por eso, amados hermanos, usted tiene que conocer al Dios que servimos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos las niñas de sus ojos. Él guarda de su pueblo. Amén. Él tiene cuidado de su pueblo. No pase por alto que Dios tiene cuidado de usted. Y como dice su palabra, mía es la venganza. Si usted conoce al quien usted está sirviendo, nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es, ¿cierto?, es celoso. Amén. Si Dios es amor, sí, pero también dice que es fuego consumidor. Él hace justicia, pero hay una diferencia tan grande entre Dios y nosotros. Cuando nosotros queremos hacer justicia, nosotros queremos hacerlo rápido. Somos rápidos en airarnos, pero Dios dice en su palabra que Él es tardo en airarse. Por eso Él es sabio. Amén. Imagínense, para llegar a destruir la tierra, cuando fue destruido en el tiempo de Noé, amén, ¿usted cree que fue porque fue una maldad tan chiquitita que Dios determinó a destruir la tierra? No. Dice que la maldad, dice que llegó a cubrir y llegó hasta los cielos. También lo mismo en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios determinó ese juicio en esas ciudades, fue porque las maldades, dice, que subieron hasta la presencia de Dios. Entonces, Dios no se va a enojar por cualquier cosita chiquitita, no. Dios aguanta, soporta, paciencia, tiene paciencia, pero llega al límite cuando Dios dice, ya basta. Y ahí es donde ya viene el juicio de Dios. Ahí donde ya viene la ira de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como le dice la palabra del Señor, y en esta mañana, ¿cierto?, le hemos dado lectura acá en la oración de Habacuc, para terminar con lo que estaba hablando, lo que Dios había revelado, un sueño a mi esposa por estas personas. Entonces nosotros lo empezamos a orar, empezamos a clamar, porque el Señor me puso algo en mi vida, como que algo le iba a venir a aquella persona. Entonces, por eso Dios tiene que cambiar nuestro corazón, el corazón vengativo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser misericordiosos, amén. Por eso el que nos hace daño, nos hace mal, muchas veces ellos, no es porque ellos lo quieran hacer, sino que hay algo detrás de ellos, y muchas veces está la obra del enemigo, del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Nuestra lucha no es contra tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, con tu pastor, con tu pastora. Nuestra lucha es contra tinieblas, contra potestades que andan en las tinieblas, en las regiones celestes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros por eso tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. De que Dios es justo, que hace justicia, sí, que defiende, sí, que se aira, sí, pero Dios es tardo en airarse. Y por eso Dios le hablaba al profeta Habacuc y le hizo entender su justicia, toda su justicia, cómo Dios actúa. Mire, amados hermanos, yo creo que hay muchos hermanos que están conectados en esta hora, que a lo mejor son testigos de alguna obra como Dios ha mostrado su justicia. Yo creo que muchos acá están conectados y dirán, sí, pastor, sabe que yo he visto cómo Dios ha actuado con su mano poderosa en esta área, en esta cosa y en este asunto. ¿Se da cuenta? Y por eso que nosotros aprendemos a ser misericordiosos. Del que la hace, ¿cierto? Del que la hace, nosotros no decimos lo va a pagar, no. Nosotros decimos, tenga misericordia nomás, Señor. Tenga misericordia nomás, Señor. ¿Sabe? Porque nuestro Dios, no pasa por alto nada. ¿Sabe qué? No pasa ni siquiera por alto ni un chisme, ni una calumnia, ni alguien que te menosprecie, ni alguien que te esté pelando los mates. Dios no pasa por alto eso. Dios está ahí, es el escuchador silencioso. Aquellos que conspiran contra ti, también aquellos que están haciendo maldad ahí encubiertos, buscando y esperando el momento para darte, Dios está ahí atento. Y está atento para socorrernos y defendernos. Y entonces por eso acá Habacuc en esta oración le dice así al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra. O sea, en otra palabra, entendí todo lo que me estás diciendo.
Señor, ahora me doy cuenta de todas las cosas que pasan a mi alrededor y muchas veces son juicios de Dios. Amén. Muchas veces son gente que llevan robando por años. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegan a tener toda su casa, llegan a comprarse auto y todo con tráfico, con robo. Y muchas veces, amados hermanos, después cuando llega el juicio, se va inmediatamente todo. Todo. ¿Quién dijo que no hay justicia de Dios? Sí, la justicia de Dios existe. Por eso Habacuc decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que nosotros nos manda a predicar. Mire, vamos a hablar de los tiempos. El Señor nos dice que prediquemos e intemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es Dios de los tiempos? El Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre actúa a tiempo. Y todo lo que hace el Señor es a tiempo. Amén. Y todo está a su tiempo. Por eso nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: he oído, Señor, tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué estamos pasando hoy día como país? ¿Qué estamos viviendo como nación, como diferentes naciones? Estamos viendo incendios, ciertos desgarradores. Amén. Diferentes noticias vemos de desgracias que están pasando, ¿cierto? Pero ¿qué vemos ahí en esos tiempos? En esos tiempos podemos nosotros ver en esos tiempos que Dios puede avivar su obra en medio de todos los tiempos. Amén. Dios no solamente está en los momentos, en los tiempos felices. Dios no solamente está en los tiempos cuando este está siendo prosperado. Dios está ahí, no. Dios también está en los tiempos de angustia. Dios también está en los tiempos de dolor. Dios también está en los tiempos de sufrimiento. Déjeme decirle que el primero que llega ahí donde se quema una casa o donde muere alguien, ¿sabe quién? Llega Dios, el Consolador. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí no llega el presidente o la primera autoridad que llega a hacerse con sus donaciones y se muestra así visiblemente. No, el primero que llega en cada dolor, en cada sufrimiento es Dios. Dios. Por eso dice la palabra del Señor: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. O sea, muchas veces la gente y todo aquel que muchas veces desecha la palabra de Dios en los tiempos de bendición, en los tiempos de abundancia, en los tiempos que todo le está yendo bien, cuando no quiere escuchar la palabra de Dios y hace oídos sordos a los mensajes de Dios, llega un tiempo de angustia, llega un tiempo de dolor, llega un tiempo de justicia, donde en esos tiempos también Dios hace avivar su obra. Y por eso creemos que todos los tiempos que Dios nos permite vivir, amén, son para bien. Siendo tiempo de felicidad, como siendo tiempo de angustia. Siendo tiempo de alegría, como también de dolor. Porque en todos los tiempos Dios puede avivar su obra. Y creemos en el Señor que lo que estamos viviendo como país, creemos como iglesia que Dios avivará su obra en medio de estos tiempos. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto pueden decir amén? Que Dios puede avivar su obra en medio de este tiempo. Amén. A lo mejor vendrán tiempos de escasez, vendrán cuantas cosas más, pero creemos en el Señor que Dios va a avivar su obra en medio de estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Y al final termina diciendo en su oración: en la ira, acuérdate de la misericordia. Y por eso nosotros podemos estar tranquilos. Por algo el Señor nos hizo ser misericordioso. Porque Él es el Padre y rico en misericordia. ¿Cómo Él nos va a mandar a pedir misericordia a nosotros? Amén. Si Él no lo hace primero. Si Él nos mandó a nosotros a que seamos misericordiosos. Amén. Y que usemos la misericordia, aprendamos qué significa misericordia. Es porque Él es el rico misericordia. Muchos quieren ser más misericordiosos, más buenos que Dios, pero déjeme decirles que Él es el Padre de la misericordia. Amén. Que Dios le bendiga y que el Dios de paz guarde su vida. Y hasta aquí dejamos la reflexión de la palabra del Señor.